descansaré en ti. Aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré en ti. Porque tú serás mi luz, descansaré en ti. Descansaré en ti. Sé quien temerá el alma mía, si nuestro refugio has sido tú, de generación en generación has sido tú. ¿De quién temeré en la oscura noche? Si solo me miras tú, Jesús, siento firme y protegido mi pobre corazón. Descansaré en ti, Jesús, aunque haya mil peligros a mi alrededor, descansaré en ti, porque tú serás mi luz, descansaré en ti, oh mi Dios, descansaré en ti. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Esto es El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codagnone, quien está con nosotros hoy. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos, parados firmes, haciendo frente a el gran combate, porque en el Poder Transformador de la Palabra nos internamos en el tema enfrentamiento de potestades. Sí. Sí, estamos sí. como redimiendo algunas palabras que en el léxico cristiano tienen mala prensa. Ujú. Y sintonizando, bueno, con el mayor criterio, el mayor humor y todo, pero la realidad de que el creyente redimido por Cristo es una potestad de luz para enfrentar a las potestades de las Claro. tinieblas. Y tenemos ¿no? que recordar que entre potestades no se discute, Se disputa. Hay que hacer frente. Acá las teorías no van, aquí no va el razonamiento, acá va el enfrentamiento. Y con las tinieblas hay que enfrentarlas. Y te atacan, no se quedan quietas. Sí. No huyen fácil. No hay que descuidarse. Jesús decía hay que velar y orar. Sí, ¿no? sí. Y menciona ese mismo hecho, lo menciona en distintas circunstancias. Como para no decir, no, cuando te sientas mal tenés que velar y orar. No, en todo tiempo. En todo para tiempo. afrontar la tentación, para afrontar el desánimo, para afrontar la falta de amor. Cuando él dice en el último tiempo, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin. Por eso les digo que estén velando y orando de ese. O sea que varias cosas que quisiera remarcar, dado que este contenido lo necesitan todos los creyentes y especialmente los hermanos de nuestra congregación. Una es que estos contenidos que nosotros compartimos acá no tiene que ver con generar un espacio en radio o en YouTube como un entretenimiento, como una opción más a todos los demás que hay. Ajá. No. Para nuestra iglesia, para Casa de Dios, es un lineamiento bíblico donde nos centramos en la palabra que Dios nos está dando a nosotros como iglesia, la revelación que estamos manejando como iglesia. Entonces es un ruego, un pedido a todos los hermanos de la congregación Casa de Dios de asignarle tiempo y atención a estos contenidos que compartimos. Porque el combate espiritual, advertido desde siempre, su éxito depende de varias cosas. La unidad con el cuerpo de Cristo, la vida de santidad,
el entender las Sagradas Escrituras, por eso lo compartimos como lo compartimos, y saber que las tinieblas se valen de cualquier cosa, se valen. ¿Recordás que hablábamos de que el diablo opera a través de otros medios como personas, de situaciones y de ecos internos nuestros? Por ejemplo, personas que han sufrido frustraciones tienen un eco interior que los debilita ante los enfrentamientos. Y eso en gran parte lo tenemos todos, en gran parte. Tenemos nuestra cuota de fragilidad interior que nos pega fuerte en momentos muy, muy duros. Pero las Escrituras nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Un aspecto que entendía en estos días es que en el combate contra las tinieblas no podés enfrentarlos en la carne, sino tenés que enfrentarlos en la autoridad del Señor. Claro. El mensaje que viene en breve en la predicación que vos vas a compartir con los hermanos, nos enfoca en la revelación que venimos compartiendo desde hace varios domingos. El arma de nuestra milicia no es carnal, sino es poderosa en Dios, porque no son razonamientos, es potencia de su gloria. Y combatimos con armas espirituales, que es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la gracia, el poder del Señor, la gloria del Señor, la gloria incontenible del Señor. Y esto es lo que entendí estos días. Cuando comenzás a operar en niveles de gloria, una de las cosas que el Espíritu Santo trabaja para que uno aprenda, y la aprenda pronto, es a no guardar nada en el corazón, nada perjudicial, Sí. la necesidad de aprender a perdonar, porque la falta de perdón, el rencor, el odio, la bronca humana, en medio de un combate espiritual es lo primero que te inhabilita. Te saca de la posición del espíritu y te trae a una posición carnal, que es donde el diablo tiene ganada la batalla. No se lucha con armas carnales, por más que tuvieras todo humanamente a tu favor. No. En el combate espiritual, sea a quien sea que el diablo use, mantenete en las armas espirituales. En la justicia del reino, que su primera herramienta es el perdón. La primera herramienta del perdón. Así que lo que estamos compartiendo es arma de grueso calibre para equipar a las potestades del reino de los cielos a fin de vencer a las potestades de luz, a las potestades de tinieblas. Potestades contra potestades, la luz haciendo frente a las tinieblas. Quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso. Gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Bueno, continuamos con el tema de hoy que lo venimos trabajando desde la semana pasada, por eso te invito, si no lo escuchaste todavía, a que entres a nuestro canal de YouTube, FM Vivencias, te suscribas al canal, le das clic a la campanita para que te notifique todos nuestros programas nuevos en vivo que tenemos todos los días y además puedas acceder a todos los contenidos, entre ellos que están bien marcaditos con número, el poder transformador de la palabra, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Ahora estamos en el 23, así que si querés escuchar el de la semana pasada vas al 22 y vas a tener el resto del contenido de lo que estás escuchando hoy. La vida corre a tanta velocidad que no nos da mucho tiempo de volver hacia atrás a ver las cosas, pero la verdad que necesitamos hacer repaso de lo que hemos venido compartiendo. Entonces viene bárbaro que todos esos contenidos estén a mano de los hermanos. Claro.
¿no? Y gracias a Dios por una red como lo es YouTube, que nos permite volver otra vez y volverlo a escuchar a la hora que podamos hacerlo. Pero bien, todos estos temas que estamos tratando ahora tienen que ver con equipar al ejército de Dios, que el ejército del Señor, mi querido hermano en Cristo, es la iglesia del Señor, los convertidos. Fuiste sacado del reino de las tinieblas, trasladado al reino del amado Hijo de Dios, el reino de luz, no para ser un espectador, sino para ser un conquistador en el nombre del Señor. Y la semana pasada habíamos estado considerando lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, porque es nuestra guía de trabajo, de combate. No es un libro de teorías, es un libro de práctica, la Biblia. Claro. Entonces encontramos cómo la gloria del Señor nos asiste, que hemos sido llamados de las tinieblas, insertados en el reino del Señor para combatir, que combatimos en el poder del Espíritu Santo y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, bueno, todo esto que veníamos hablando, hoy vamos a centrar nuestra fe en las dimensiones del nuevo pacto, cosa que en la vida cristiana necesitamos, los creyentes en Cristo Jesús, necesitamos hacer un poquito más de sintonía, no diría sintonía fina, sintonía precisa, porque habíamos estado hablando en otras ocasiones del modo atomizado que tenemos de ver las Escrituras, de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis, todo junto. Sí. Es todo palabra de Dios, tiene que ver, por supuesto, con algún momento de la historia o con una revelación a cumplirse a futuro, pero hay una diferencia cuando centras tu atención en la revelación de Cristo. El domingo estaba hablándole a los hermanos que la revelación de Cristo tenemos que observarla en sus distintas instancias para cobrar fuerza en algo que es muy, muy contundente, porque la gloria del Señor es lo más contundente que poseemos, pero es lo más desconocido que tenemos. La poseemos, está en nosotros, sin embargo, no es lo que más conocemos. Ahora, te puede llamar la atención, es casi humor, es cómico, cuando escuchas a alguien hablando del Señor y dice, mi Jesucito, Sí. ¿cierto? Bueno, es un gesto de cariño, de ternura, pero uno puede hacer una lectura muy sencilla de cuál es el sentimiento de esa persona. Está pensando en el niño que nació en Belén, en el bebé al que hay que proteger y casi que se aflige por lo que Cristo padeció, pero no se rinde al Cristo que triunfó. Claro. Entonces, tenemos una cuestión de sentimientos y entonces por eso vemos a Jesús como el niño indefenso. Pero de hecho no quedó niño, creció. Y como adolescente sorprendió a los doctores de la ley en el templo. Y de hecho, solamente la etapa de la infancia de Jesús, del nacimiento, más que la etapa de la infancia, son las circunstancias del nacimiento lo que relatan los evangelios en el sentido de poner un marco histórico y geográfico y espiritual muy preciso al momento del nacimiento. De que no fue que de repente apareció un hombre que se llamaba Jesús, no. Claro. Hubo una serie de cumplimientos. Pero después de eso, ni Pablo, ni Lucas, ni los evangelistas, ni el apóstol Juan, ni Santiago, ninguno vuelve a referirse a ese acontecimiento. Hablan de lo que pasó después. Esto es. Hacemos un repaso así fugaz de las instancias a las que me refiero. En todo el Antiguo Testamento fue el Mesías, el Salvador prometido. Exacto. En el inicio de los evangelios encontramos al Salvador que está llegando a la tierra como niño, nace como niño, ¿verdad? Crece como adolescente, como joven y comienza a desarrollar como hombre el ministerio. Entonces, en esa instancia que es la que más manejamos todos los creyentes, Jesús caminando en las calles, sanando a los enfermos, multiplicando el pan, libertando a los endemoniados, todo lo que aconteció en el ministerio terrenal de Jesús. Una instancia que todas son importantísimas, pero la instancia clave es cuando, como Cordero de Dios, paga el precio por la redención de la humanidad, muriendo en la cruz del Calvario. Es una instancia única porque nadie más
ahí no la pudo imitar nadie. Él prometió resucitar y Y resucitó. resucitó. Entonces, la instancia del sacrificio, esos 3 días cambiaron la historia de la humanidad. Ahora, un guerrero del Señor va a centrar su atención ahí, porque ¿qué vamos a reprender a las tinieblas? Ujú. En el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo, y como nos dice en Apocalipsis, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Oh. Por eso en el combate espiritual está la mención a la sangre de Jesús, te reprendo por la sangre de Cristo. Hicimos una mención días atrás. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de la sangre de Cristo? Nos estamos refiriendo al triunfo, nos estamos refiriendo a la derrota de Satanás, al Ujú. triunfo de Cristo, a la victoria, al perdón de pecados, a nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Con esa mención de la sangre de Jesús, estás trayendo al escenario toda una serie de acontecimientos que hace la instancia del perdón y de la salvación. Ahora bien, pasemos a la siguiente instancia del Cristo resucitado de entre los muertos, caminando y apareciéndosele a los discípulos, Ujú. confirmándolos y dándoles la absoluta autoridad. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y los empodera definitivamente y para conquistar el mundo entero. Ujú. El mundo entero. Entonces, esa instancia de la vida de Jesús, que la tienen tan presente los misioneros, Jesús nos empoderó para conquistar el Sí. mundo entero, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Ujú. Entonces, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan a todas las naciones de la tierra, sin límite A todas geográfico. las etnias, sí. Cosa que en la instancia anterior Jesús se sujetó a un límite geográfico. Él se dedicó a la tierra de Israel. Muy por allí, casi accidentalmente diría, pudo haber salido de esos límites, pero se concentró en ese lugar geográfico. Pero luego de resucitar, dijo, ahora tengo las llaves, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y pone Todo. esas llaves en las manos Ujú. de la iglesia. ¿Esa es la última instancia? No, señores, no es la última instancia a la que me quiero referir, por la cual nosotros tenemos todo el respaldo divino. Jesús dijo, los que le siguen mayores obras harían, porque yo voy al Padre. Bueno, te pregunto, ¿dónde está Jesús? En el trono junto al Padre. ¿De qué te habla eso? ¿Qué es lo que te habilita para hacer obras mayores? Ujú. Entonces, la totalidad de la gloria del Cristo, Señor de señores y Rey de reyes, la vuelve a recuperar luego del sacrificio, luego de la resurrección. Aquella gloria que tuvo con el Padre antes Ujú. que el mundo fuese, la tiene de vuelta, está en el trono, Él es el que te empodera, Él es el que te respalda. Entonces, cuando hablamos de este combate, de esta guerra espiritual, de cómo se pelea nuestro comandante en jefe, con todas las municiones y el arma y las armas de guerra está al lado del Padre para empoderar a la iglesia en este combate. Esto es el nuevo pacto. Este es el nuevo Exacto. pacto en la sangre de Cristo. Por esto vamos a concentrarnos, vamos a concentrar nuestra fe en las dimensiones del nuevo pacto, porque es todo el poder, toda la palabra, toda la revelación, todo su espíritu gobernando en nosotros. Ujú. No nos manda al combate a conquistar sin darnos el poder y la fuerza y su respaldo divino. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la iglesia de Cristo con Jesús en su corazón, llena del Espíritu Santo, conquistando sobre la tierra, venciendo a las tinieblas. Esto es el nuevo, pacto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya me entusiasmé. Porque el antiguo pacto, qué fuerte que es Pablo en Corintios 3, segunda de Corintios 3, lo menciona, es un ministerio de muerte, Ujú. es un ministerio pasajero, lo menciona en otras palabras, yo lo diría en las mías, es ilustrativo de lo que acontecería, pero ya pasó. Y mi insistencia en cada vez que tengo la oportunidad, ya sea en la radio o en la pantalla o en el púlpito, mi insistencia es que la Iglesia de Cristo tiene que entender que ya no vive más acompañada por símbolos, vive llena de la presencia real del Señor. Ujú. No tenemos símbolos. Ahora,
si los símbolos tuvieron semejante respaldo de poder, que a donde iba el arca acontecía todo lo que acontecía. Un día los filisteos le roban el arca, la llevan como trofeo a su templo y se le empiezan a caer sus dioses. Sí. Solo ese objeto ahí, ese símbolo, le empieza a tumbar todos los dioses. Entonces, si ese símbolo tuvo semejante respaldo, los creyentes que tienen de verdad el Espíritu y la palabra adentro de ellos, no son símbolos, son arcas caminando, con la presencia real del Señor. Claro. Las murallas del mundo caerán delante tuyo, esta es la promesa del Señor. No van a poder resistirte. Entonces, esto es una semblanza de lo que fue el antiguo pacto, que Pablo lo relata en 2 de Corintios capítulo 3, en los 18 versículos que tenemos ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no compartirlos? Los leemos. 2 de Corintios 3, escribe el apóstol Pablo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucha más gloria será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Moisés es quitado. Por Cristo es quitado. Perdón, por Cristo es quitado. Uy, se me cruzaron los renglones. Lo leo de vuelta, el versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya qué fuerte, qué esclarecedor es este pasaje, qué contundente. Y yo quiero tener un acto de misericordia, porque yo entiendo que la persona que no comprendió el nuevo pacto en el modo que lo estamos explicando le puede ofender lo que estamos diciendo. A la luz, digo esto a la luz de cómo me impactó a mí cuando lo escuché la primera vez. Cuando fui confrontado en una clase bíblica que la persona que estaba dando la clase bíblica ni enterado la revolución que me estaba causando adentro, porque uno viene con toda una formación tradicional, de allá, del arca, de lo que fue todo la simbología del antiguo pacto, y cuando te desarman ese esquema, hay un espíritu religioso dentro nuestro que se incomoda. Pero fíjate que Pablo lo menciona con dos palabras muy contundentes. Dice que es un ministerio de muerte y que es un ministerio de condenación. Claro. ¡Wow! Interpretemos esto. Este pasaje que leemos, Pablo está diciendo, el antiguo pacto era el que le decía al hombre por qué razones iba a morir, por qué razones estaba condenado, ¿verdad? El nuevo pacto nos señalaba
todos los aspectos por los cuales estábamos condenados. Pero en el nuevo pacto, en el Señor, nos es señalado por qué razón fuimos redimidos. Por Cristo entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es posible que hermanos muy amados, muy queridos, preciosos creyentes, fieles a lo que aprendieron en toda la vida, no puedan ser contundentes en la guerra espiritual porque todavía no se cargaron las armas del nuevo pacto. Todavía están peleando a tablazos, digamos, ¿no? Agarramos las tablas de la ley y entramos a sacudirle tablazos al diablo. No. Hay una gran diferencia entre pelear a los tablazos con las tablas de la ley que pelear con el poder de la gloria de Cristo viviendo adentro nuestro. Es muy distinto, es muy distinto. Por esto quería insistir con las instancias en la vida de Jesús, en la vida de nuestro Señor. Él está en gloria. No quedó en la cruz, no quedó en el sepulcro, no quedó limitado a tiempo y espacio, está en absoluta gloria y majestad. Él es quien empoderó a su iglesia, a cada creyente, para este combate, porque contra las tinieblas, entre potestades, no se discute, se disputa. ¿Cómo disputa un creyente? En la autoridad de Cristo. En la autoridad de Cristo en gloria y majestad. Por lo tanto, el nuevo pacto es el creyente viviendo en Cristo y Cristo en el creyente. Como lo leemos en Romanos 8, el que está en Cristo, y si alguien está en Cristo es porque Cristo está en él. No hay otra manera de verlo. Romanos 8, capítulos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tremendo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Más, no se puede explicar más claramente. Es pelear en las fuerzas del Cristo reinando en nosotros. Entonces el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto que trataba con el Adán caído, el Adán pecador, no redimido todavía, pero el nuevo pacto trata con el creyente redimido, alcanzado por Cristo Jesús, y trata con el ministerio del Redentor presente. No el que va a venir, que fue correcto cuando los profetas lo anunciaron que iba a venir, siglos antes estaban hablando. Cuando vino no lo entendió la generación que lo recibió, no lo entendió, pero por favor que lo entienda esta generación que ya vino, ya cumplió la obra y capacitó a la iglesia. Y me gusta, coincide una cuota de humor allí, pero va a ser mnemotécnica para acordarse muy bien, ¿no? Cuando usted ve peligro en algún lado, agarra el teléfono y llama al 911. ¿No? Bueno, Hebreos 9:11 nos habla del Redentor presente. Y dice Hebreos 9:11, marca número de emergencia. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, pero estando ya presente Cristo. ¡Wow! El autor de todo bien. Los sumos sacerdotes, que eran, obvio, seres humanos normales llamados al sacerdocio, eran representativos de lo que representativos ilustrativamente de lo que vendría. Pero este no es el representativo, este es el auténtico. Todos los rituales que se hicieron antes nos señalaban la venida del Salvador. Bueno, ahora el Salvador está presente. Es otra instancia. El nuevo pacto trata con el salvado, con el perdonado. Trata con los creyentes redimidos, salvados, para sanarlos de todo fracaso. Porque, ¿qué es lo que puede estar limitando a un creyente que está salvado y perdonado? ¿Qué es?
es el recuerdo de tantos fracasos y errores que tiene en la vida, que los puede recordar personalmente, o puede haber algún colaborador de turno, porque dos por tres alguien anda haciendo una changuita para el diablo, señalando tus errores, tus fracasos, tu pasado, para condenarte y para desactivarte en la vida de fe. Esta es una herramienta del diablo porque él es el acusador de los hermanos, así lo veíamos en el libro, de Apocalipsis, ¿no? Por lo tanto, nosotros al tratar con nuestros hermanos tenemos que ayudarle a recordar que ya fue perdonado, que el poder de la sangre de Cristo lo hizo libre, libre. Una treta del diablo, como lo veíamos días atrás, viendo el caso de Sennacherib, cómo operó, que decía, ¿acaso vine yo sin Dios a destruir esta ciudad? ¿No? Y trataba de destacar las debilidades del pueblo que estaba con Ezequías para amedrentarlo. Sigue usando la misma técnica hoy. Va a señalar la debilidad del creyente, va a señalar la debilidad de ese guerrero que se le planta para resistirlo y dice, voy, ¿qué me querés hacer frente a mí? Le empieza a mencionar todas las cosas por las cuales sería débil y frágil, pero vamos a recordar lo que dice Cash Luna. Acordate que fuiste redimido, salvado, perdonado y hacerle acordar al diablo cuál es su destino. Exacto. Vos estás parado en Cristo, que es la roca, limpio por la sangre de Jesús, tu nombre anotado en el libro de la vida. Si tu pasado fue destruido, fue destructivo, fue destructivo. Estuviste en tiniebla, pero ahora estás en luz para luchar con las armas de luz. Entonces, vamos a recordar que por Cristo fuimos sanados de nuestros fracasos del pasado y fuimos transformados a la imagen de Cristo. Se unen en estos, al comentar la palabra del Señor, el poder transformador, lo que estamos hablando aquí con lo que estamos predicando en el púlpito, el concepto de haber sido transformados a la imagen de Cristo, que es lo que leemos en Corintios 3, ¿no es cierto? En los últimos versículos, mirando a cara descubierta el rostro del Señor, quitándonos el velo, somos transformados. Entonces, mencionamos que la gracia es la que nos trae a Cristo, pero la gloria es la que nos transforma como Cristo. Somos transformados por la gloria del Señor. La gracia es la que nos permite acercarnos y permite que Él trabaje en nosotros. Pero su gloria, la gloria de Cristo, cuando nos quita el velo de la religiosidad, de la simbología, del pasado, hace a un creyente en la misma dimensión que Cristo, en el poder de Cristo Jesús. Transformados por estos versículos 18 del capítulo 3 que estabas leyendo recién, Matías, es tan contundente. Es cuando Cristo te quita el velo y su gloria nos transforma. La gracia nos acerca a Cristo para capacitar a los creyentes, para empoderarlos con el poder del Señor. No nos manda el Señor al combate espiritual sin habernos empoderado. Y la primera cosa que hizo fue perdonarnos, sanarnos. Porque una de las dificultades de un guerrero es tener la armadura sobre las heridas que no se curó todavía. Le va a debilitar. La armadura que tiene es real, es poderosa, pero las heridas le van a doler tanto que de pronto no le permite desplegar su capacidad en la guerra, en el combate. Por eso hay que llevar nuestras cargas y aflicciones y recuerdos y fracasos del pasado, llevarlos al pie de la cruz para ser sanados y conquistar en el nombre del Señor. Esto establece definitivamente la diferencia del antes y el después en Cristo. No es solo una mención histórica, tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Esto es una cuestión profundamente espiritual. En la historia tiene ese sentido absolutamente relevante del antes de Cristo y después de Cristo, como normalmente se conoce la cuestión del calendario. Pero en la vida de las personas también. Cuando no estabas en Cristo y ahora que estás en Cristo, todo ha cambiado. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Y entonces, en el poder transformador de la palabra hemos estado considerando este tema, que hoy por una cuestión de tiempo estamos así como con bastante prisa, muy comprimido. Muy comprimido, pero claro y contundente, ¿no? Buscaba todas las veces que Pablo de los Efesios les menciona, ustedes que en otro tiempo
¿sí? Pero dice, ustedes acuérdense que en otro tiempo, cuando estaban en la carne, Ujú. después dice, en otro tiempo, ustedes estaban lejos, en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz del Señor. Anden como hijos de luz. Claro, Y yo no no- es un sí, reclamo, sí. No es un reclamo, che, pórtense bien, ya está. No, no, no. Es No, una, no, es no, una no, no. palabra de aliento. De Antes exhortación, una estaba en tinieblas, directiva, pero sí. ahora estás en luz. Anda como hijo de luz. Dale, animate, enfrentá las tinieblas, disputá con las tinieblas. Eso, yo tengo en una de mis Biblias de estudio marcados los Ujú. ya no. Ajá, Ya no andes así, ya no, claro. ya no, ya no. Ya no porque no estás en las tinieblas, ya no porque no estás en la carne. Ahora estás instalado en Cristo. Entonces, el poder transformador de la palabra, que no son las tablas de piedra, sino la palabra viva del Señor viviendo adentro nuestro. Ujú. Por esto el consejo, la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Si aquellas tablas de piedra con los 10 mandamientos que Moisés metió por directiva de Dios, metió dentro del arca, eran la representación de las sagradas escrituras que hoy viven dentro del creyente, y si aquellos símbolos fueron contundentes en el respaldo espiritual, ¿qué tal esas arcas caminantes que tienen la palabra de Dios adentro, limpios por la sangre de Tremendo. Cristo? Tienen todo el poder. Mi hermano querido, no se achique, fortalézcase en Jesús, alabe al Señor. Recuerde, mi hermano, mi hermana, que sus pecados le han sido perdonados por la sangre de Cristo y vive en la libertad de los hijos de Dios y reprenda las tinieblas, no se me apabulle más, en el nombre Amén. del En Señor. el nombre de Jesús. Hacemos una oración Amén, para sí. terminar el día de hoy. Antes de los anuncios, ponete donde estás, inclina tu rostro. Si querés levantar tus manos, arrodillarte delante del Señor, vamos a compartir una poderosa oración. Eterno Dios, gracias por la provisión en Cristo Jesús, porque descendiste del cielo, Señor, y pagaste el precio en el Calvario. Y podemos recurrir a ti porque estás presente con toda gloria y Amén. autoridad, Amén. al lado del Padre, capacitando tu iglesia, respaldando tu iglesia, Señor de señores y Rey de reyes, quien Sí, tiene Señor. toda la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tu ejército, Señor, Aleluya. se levanta en la fortaleza, en la convicción del Espíritu, en el poder de tu palabra, en el poder de tu presencia, y echamos fuera las obras del diablo, resistimos las obras del diablo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque tu gloria no es un amuleto, mucho menos es un símbolo. Tu gloria es real y está Amén. sobre la iglesia. Amén. Conforme a la promesa que diste en tu palabra, la tierra será llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Esa gloria, Señor, que camina en esas arcas caminantes que son los creyentes, los templos del En el Espíritu, nombre. los que tienen el Espíritu de verdad viviendo adentro. Bendigo a mis hermanos, los fortalezco ahora y ruego, Señor, que todo prejuicio y temor quede de lado y se desaten esos labios para proclamar el nombre de Jesús y se produzcan milagros y liberaciones y sanidades y el poder creativo de tu gloria se haga notorio, Amén. se haga notorio, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, bendigo a tu pueblo y alabo tu nombre y te doy gracias, Señor. poderoso Rey. Glorioso Señor, te exalto, te alabo, bendito Dios. Hacemos frente a las tinieblas porque nos diste la autoridad, la potestad como hijos de luz para ser vencedores. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te adoramos. Amén. 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 Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor. Esto ha sido el poder transformador de la palabra con el pastor Eduardo Codañone. Estamos en FM 89.1 de la ciudad de Rosario. FM Vivencias, nuestro canal de YouTube para que puedas ver todo nuestro contenido. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Adiós. Y